Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y ese es un tema importantísimo que hoy por hoy vamos a estar presentando a ustedes. Y esto que tiene que ver con la democracia, un tema que debe de ser ciudadano y nunca perder ese control por parte de la ciudadanía y no los propios gobiernos o los propios partidos. Bien, entre los puntos de gran importancia que tenemos, uno de ellos es que la Auditoría Superior de la Federación ha detectado cerca de 61,000 millones de pesos que no han sido comprobables. Esto es, presentan grandes irregularidades y el 85% de esta cuenta lo traen los estados y los municipios. Por otra parte, también la Coneval advirtió que el programa de bienestar que se tiene por parte del gobierno federal va a generar un gran impacto en lo que son las finanzas precisamente para este 2023, pues se ha incrementado el presupuesto 50%. Y pues esto significa que otros programas van a estar siendo recortados para precisamente impulsar esos temas de popularidad y seguramente de seguimiento a lo que es el gobierno federal. Por otra parte, también el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseveró que el único elemento que tiene México para salvar su democracia, pues precisamente son condiciones democráticas. Y esto pues lo sabemos y lo vamos a ver en un minuto más a profundidad. También otro de los puntos importantes es que legisladores de Estados Unidos están viniendo a nuestro país, precisamente a Palacio Nacional, para abordar temas de gran importancia en esta relación comercial. Y esto también tiene que ver con los temas de migración y también un importantísimo tema que es la seguridad, que usted lo sabe, en nuestro país está generando gran problemática, puesto que se recortan los presupuestos para seguridad pública y cada vez hay menos dinero para la vigilancia. Y pues Mexicali es un ejemplo. El tema de las patrullas, carencia. El tema de uniformes, carencia. Y otros temas más. También tenemos por ahí una gráfica, a ver si logramos pasarla, que tiene que ver con lo que son los incrementos que hemos tenido en nuestro país, ¿verdad? Y ahorita que tengamos esa gráfica por ahí, antes quiero reportar también el Banco Mundial. El Banco Mundial ha reportado que México es la economía que tiene menor crecimiento en América Latina. Esto, un tema también de gran importancia para el desarrollo de nuestro país y sobre todo para el desarrollo regional. Este reporte pues tiene que ver con los análisis y los reportes para las economías globales. Tiene que ver también con un periodo, con un sexenio, que pues no ha tenido el mayor fortalecimiento a la economía y pues todo lo que tiene que ver con el sector productivo. También tiene que ver con un gran impacto en el Producto Interno Bruto y en el ingreso per cápita. Esto quiere decir los mexicanos estamos ganando cada vez menos en proporción de todo lo que se incrementa. Y pues vamos a ver también un retroceso que no se había visto desde 1988. Un gran punto. Y por ahí tenemos una gráfica que quiero pasar por ustedes, que tiene que ver precisamente con el tipo de cambio y lo que han aumentado los costos. Aquí tenemos que, por ejemplo, el huevo pasó de 28 pesos en el 2018, donde teníamos un tipo de cambio de prácticamente
19.65 en promedio. Y pasa en 2023 con un tipo de cambio mejor que el que teníamos en el 2018, pero este sube de 28 a 54. Esto quiere decir que aumenta 92%. Por otra parte, el aceite comestible, va de 32 pesos a 65, aumentó 103%. Por otra parte, tenemos lo que es el arroz de 22 pesos a 40 pesos y esto aumentó un 81%. Por otra parte, tenemos el azúcar. El azúcar pasó de 14 pesos en 2018 a 38 pesos en 2023. Esto quiere decir que aumentó un 100%. También el frijol, de 21 pesos en 2018, pasó a 38 pesos en 2023, este año. Esto quiere decir que trae un aumento del 81%. La carne pues trae un aumento del 57% y la tortilla pasó de 14 pesos a 24, 71% de incremento. Esto quiere decir que en nuestra economía, aunque tenemos un tipo de cambio estable, los impactos en todos los costos están creciendo y si bien es cierto, antes lo que usted podía comprar con prácticamente $14, hoy lo compra con $25. Entonces, pues ahí tenemos un tema importantísimo que tiene que ver con todo esto que impacta en nuestra economía. Y bien, por otra parte tenemos por ahí un tema vital, un tema que tiene que ver con la democracia en nuestro país, los equilibrios. También tiene que ver con algo que está pasando en nuestro país y que pocos ponemos atención en este tema y un llamado importante a la ciudadanía para que pongamos atención en este gran tema que tiene que ver con la democracia. También, pues, tuvimos una dictadura de 75 años, tuvimos también por ahí un esfuerzo importante, sobre todo grandes mexicanos, grandes patriotas, que dedicaron mucho tiempo y muchos de ellos sus vidas para el fortalecimiento y para la conformación de un instituto que en aquel entonces se llamaba Instituto Federal Electoral. Y pues hoy por hoy es el INE. También pues tenemos una identificación, ¿verdad?, con lo que son las reformas y esa reforma que afortunadamente no pasó, ¿verdad?, que ustedes conocen, la primera parte, pero tenemos una secundaria, una plan B, el cual viene a destrozar ese gran instituto que nos da, además de una identificación confiable, prácticamente la única en nuestro país, pues nos da también esa gran confianza de tener un padrón de quién es quién y cuántos van a votar. También, otro de los puntos importantes es que en esta nueva propuesta se ve un gran riesgo y ese riesgo es que este instituto pierde la capacidad de sancionar. Esto quiere decir que pues los partidos van a tener que ir a otras instancias para poder generar eso que nos preocupa, eso que garantiza nuestro futuro. Y bien, vamos a pasar este video para después a un corte comercial directamente y regresar con esto que tiene que ver con el INE y mi voto no se toca. Nos vemos en unos minutos. Hay algo que está pasando en México que necesita más difusión. La lucha por México está en juego. El tsunami está activado. El cáncer está activado. Voy a hablar del INE. Es un instrumento ciudadano y hablo de la máxima de si no está descompuesto, pues no lo compongas. Y quiero ser más preciso. No está descompuesto por lo siguiente. Rompió una dictadura de 75 años del PRI. Hay muchos jóvenes que no entienden esto, ni adultos, ni viejos, que fueron 75 años de dictadura de partido. Se acabó gracias al INE. Legitimiza la alternancia el INE. Hemos tenido presidentes o gobernadores,
priistas, panistas, senadores del PRD, Morena tenemos un presidente actualmente, Movimiento Ciudadano, gobernadores, hasta ha habido gobernadores de candidatos independientes. Esto es democracia en su más pura expresión. Tenemos como país, gracias al INE, un reconocimiento internacional. Y la marcha que hubo hace poco para defender al INE también tuvo una repercusión internacional. Aparecimos en muchísimos medios de trascendencia internacional. El INE no está descompuesto porque es 100% ciudadano. No hay mano negra, no hay oscuridad, no hay maña, no hay políticos. Es ciudadano y debe preservarse como ciudadano. El INE no está descompuesto puesto que tiene una aprobación hasta de un 75%. Ningún político, ningún partido, ninguna institución en México ha gozado del prestigio que tiene el INE. El INE no está descompuesto porque si vas al banco te piden tu INE con una seguridad de que es un órgano que está regulado, limpio, puro, y gracias a esto el INE nos ha traído democracia. Bueno, muchas generaciones de mexicanos, vamos a hablar en la historia reciente, 3 generaciones de mexicanos aguerridos, ciudadanos, peleando una institución limpia, no manoseada, tan limpia que ha llevado toda esta alternancia, incluyendo la del presidente actual, fue avalado por el INE. Y que gane el mejor, y que gane el que vote la mayoría de la gente, pero no afectemos la institucionalidad del INE. Las modificaciones que originalmente proponía AMLO al INE eran tan descabelladas, tan inconstitucionales, que simple y sencillamente no pasaron. Había una lista de sugerencias que estaban en contra de la Constitución, con un ánimo de intervenir o agandallar el INE. El plan B, que es ahorita lo que está en juego, tiene ciertas propuestas nuevamente para quitarle fuerza institucional al INE. Una es, pues, despedir a una gran cantidad de asalariados que han estado a través del tiempo como profesionales gestionando el INE. Gestionar la democracia es un trabajo de tiempo completo. Participar también. Entonces, ahora van a despedir a miles de trabajadores y la idea es que esté gente más improvisada y más moviéndose alrededor de los eventos en lugar de darle una continuidad. También la sugerencia es que nadie gane más que el presidente, pero esto no es una institución de gobierno, es una institución de ciudadanos. No tiene nada que ver que gane más que dinero que el presidente, pero eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que el plan B le quita facultades al INE de sancionar a partidos políticos, de sancionar a candidatos, incluso de quitar el permiso de que alguien concurse si falta a la ley. Así de sencillo. Entonces, si quitamos esa capacidad de sancionar, pues va a ser la ley de la selva y la democracia está en riesgo. El INE no está descompuesto, el INE se tiene que proteger y gracias al INE tenemos democracia. Las manifestaciones cívicas de ciudadanos tienen un propósito. Hay marchas en todo el mundo. La marcha que hubo para proteger al INE en el intento que hubo anterior, que sigue ahí el acecho, fue tan grande, tan masivo a nivel nacional que se detuvo. Los partidos se asustaron de ver tanta gente en la calle vestida de rosa o con motivos rosas protegiendo al INE. La marcha sí cuenta, tu participación sí cuenta y todavía está la pelea activa. El tsunami se está activando, el cáncer ahí está, es momento de actuar. Nos vemos el domingo 26 de febrero. Ahí nos saludamos. ¿Qué pasa si el INE pierde dientes? Si pierde su capacidad de sacar tarjeta amarilla, si pierde su capacidad de sacar tarjeta roja. ¿Qué pasa si no tiene esa fuerza institucional? Si pierde esos dientes y esa fuerza que viene con la sanción. Pues vamos a perder la democracia, vamos a perder el voto y la credencial del INE no va a servir más que para ir a cambiar un cheque al banco. Tener democracia implica
que la ciudadanía sí participa, puede cambiar el sistema político, económico, de gobierno actual. Si fallas tú, tengo la opción de que venga otro. Y si fallas tú, y así se va mejorando el país en una velocidad o en otra. Si perdemos esa fuerza, estamos en manos de políticos. Y sí es cierto que México necesita políticos, pero también necesita ciudadanos, necesita filósofos, sociólogos, poetas, de mujeres y de jóvenes. La democracia es ciudadana, no podemos dejarla solamente en manos de políticos. La marcha de este domingo 26 de febrero tiene el mismo propósito: hacernos escuchar como ciudadanos, defender y proteger nuestro voto y mostrar nuestro apoyo a un árbitro fuerte, a un INE fuerte, que si bien necesita ajustes menores, descompuesto no está. Tan descompuesto que al día de hoy todavía hay democracia en México. Nuevamente, este 26 de febrero, cae en domingo, hicimos historia con la manifestación en docenas de ciudades de México. Ahí viene la segunda ronda y la más importante. Protejamos al INE, protejamos nuestro voto, protejamos la institución, protejamos México. Nos toca a esta generación hacer lo propio. El INE no se toca porque no está descompuesto. Nos vemos el 26 de febrero, domingo, ahí en la marcha. Bien, pues regresamos después de este corte comercial en un tema vital para nuestra democracia. Y esto que tiene que ver con el INE y ese fortalecimiento que los mexicanos hemos luchado por muchos, muchos años por tener una democracia. Una gran historia, un pasado, en donde por más de 75 años hubo una monarquía. Prácticamente hubo un solo partido en donde una dictadura que generaba relevos del mismo partido dominaba esas elecciones, en donde en aquel entonces el gobierno era juez y parte de esas elecciones, en donde Baja California, como un estado innovador, como un estado emprendedor, generan la primer credencial para votar. Una gran historia, un gran trabajo, en donde, ustedes saben, mucho esfuerzo y también muchas vidas quedaron en el trayecto. Y hoy por hoy quiero presentar a tres grandes personajes que luchan de manera honoraria, esto es, donan su tiempo para ese México que todos queremos. Y primeramente, pues presento a don Fortunato Álvarez, un gran conocedor de estos temas. Don Fortunato, bienvenido a su programa Metrópolis. Muchas gracias, Benjamín, por la invitación. Una felicitación por este programa, un saludo para ti y para tu público. Muchas gracias. También quiero presentar a Carlos Bonilla, de Misión México, y pues este gran trabajo que se está haciendo por parte de Carlos Bonilla. Así es, gracias Benjamín también por la invitación y también un saludo muy afectuoso a todo tu público y a los oyentes y videntes. Gracias. Bien, y también quiero presentar a Carlos Gallego, de Poder Ciudadano, un gran amigo de muchos, muchos años, en donde hemos visto un gran esfuerzo y sobre todo el estar al pie del cañón en este gran tema que tiene que ver con la democracia. Bienvenido, Carlos. Gracias, Benjamín, por permitirnos, por compartir tu audiencia con nosotros. Pues más que encantado de estar compartiendo estas grandes experiencias y sobre todo este gran futuro que está en riesgo para nuestro país, puesto que pues imaginemos que nuestra ciudad se queda sin policías. Por otra parte, se queda sin que los policías puedan emitir multas, los pocos policías que quedan. ¿Qué pasaría en una sociedad o en una ciudad como esa? Que pues el caos, el desorden y que también las propias personas que generan las multas, las infracciones, fueran los mismos que tuvieran la autoridad para decidir si son buenas o no. Un gran tema que vamos a explicar. Pero antes de que nada, yo quisiera preguntarle a don Fortunato Álvarez Enríquez sobre los antecedentes que tenemos en este gran esfuerzo.
Efectivamente, el tema que has planteado es un tema muy importante para la comunidad y desde luego la historia siempre nos enseña para poder ir mejorando cada día nuestra vida. La vida en sociedad, en el régimen anterior, vamos a decir, en el régimen pasado, el siglo pasado, efectivamente no había elecciones confiables. En primer lugar, pues siempre los gobernadores eran de un solo partido, el presidente decidía quiénes eran los candidatos y además desde presidentes municipales, de senadores, de diputados, diputados federales, diputados locales, los cargos en los municipios eran designados directamente por digamos, el presidente de la República, y en los estados pues eran los gobernadores también, obedeciendo órdenes del presidente. Las elecciones eran un remedio realmente manejados directamente por la Secretaría de Gobernación, en donde desde la Ciudad de México se nombraban a los funcionarios encargados de las elecciones locales a través de la integración de una comisión electoral estatal y comisiones distritales, que efectivamente pues eran un remedio porque eran nombrados y solamente permitían la participación pues de los mismos miembros del partido oficial. Era una locura poder, digamos, cuando se venían las elecciones, salían las convocatorias, se registraban los candidatos y había una participación ciudadana muy importante en donde había una inconformidad con este sistema y se quería participar, y desde luego era imposible registrar, por ejemplo, representantes de casilla para el día de las elecciones. Era imposible registrar representantes de los candidatos. Los aceptaban a fuerzas un día antes, había que registrarlos, pero cuando llegaban a las casillas nos corrían, porque me tocó a mí personalmente vivir esa experiencia. Nos corrían, no nos permitían participar. Cuando lográbamos a fuerza de voluntad estar ahí cerca de la casilla, a la hora de que llegaban las 6 de la tarde, a la hora del conteo, no se hacía el conteo en la casilla, llegaba el ejército a recoger las casillas, a recoger las urnas y llevárselas. A mí me tocó también tener la experiencia en aquel entonces yo era muy joven, estaba de representante de casilla en la elección de gobernadores de 1959, con el profesor Magallón. Me tocó a las 6 de la tarde ver a los soldados llegar, recoger las urnas y llevárselas. Yo me lanzo sobre ellas, supuestamente señor, le digo, todavía no se hace el recuento, hay que empezar a hacer el recuento. Y me dijo, joven, con la bayoneta calada, joven, hágase un lado de por ahí. Y bueno, pues en ese sentido no hay más remedio más que hacerse un lado. Y desde luego, pues eso provocaba la ira y el coraje de la gente por la forma tan digamos, violenta, ¿no? Cómo se manejaban. Se llevaban las urnas a un local que nadie sabía, los lográbamos encontrar. Aquí fue muy famosa la platanera donde se guardaban las urnas, y posteriormente pasaba una semana y en la siguiente semana se instalaba el colegio electoral y se contaban los votos. No se permitía absolutamente abrir ninguna casilla, y desde luego pues nos encontrábamos con la sorpresa de que no coincidían los resultados electorales que se manejaban en ese conteo con los resultados reales el día de la elección. Siempre había manipulación porque supuestamente estaban protegidas las urnas por los soldados, pero
siempre había topos, había gente que se metía y alteraba las actas y resultaban ganadores siempre los candidatos del partido oficial. Esto provocaba pues la molestia de los ciudadanos, provocaba problemas postelectorales, se promovían marchas, se hacían volantes en el partido opositor, que en aquel entonces el más fuerte pues era el Partido Acción Nacional. Había persecución por parte de la policía municipal, no permitiendo la distribución de volanteos, de volantes, y era un problema participar, para pues buscar mecanismos de participación democrática, que se respetara la voluntad popular, etcétera. Eran unas situaciones bastante difíciles que se manejaron pues, durante todo el siglo pasado. Hubo fraudes muy conocidos y lamentables durante ese tiempo. El más fuerte, el de 1968, en donde se hubo hasta el desconocimiento de la nacionalidad del candidato ganador en Mexicali, Norberto Corella. No se le reconoció a Enciso Clark en Tijuana. Se ganaron todas las diputaciones locales, no se reconoció ninguna. Se reconoció la del segundo distrito, pero el profesor Hermenegildo Pérez, que fue el ganador, dignamente renunció a ellas y no se reconocía a los demás candidatos. Marchas de 50,000 gentes, marchas silenciosas desde el Parque Chapultepec hasta el Palacio de Gobierno, que en aquel entonces está donde está hoy la universidad, la rectoría de la Universidad Autónoma de Baja California. Era una problemática que se repitió posteriormente en el 71 y en el 76, con una marcha por la democracia que hizo Salvador Rosas Magallón desde Ensenada, Mexicali, también muy numerosa. En el 83 también un fraude municipal aquí en Mexicali al licenciado Eugenio Elordo, que había ganado la presidencia municipal. Y esa situación afortunadamente provocó que una enorme participación ciudadana, mucha gente que entregó su vida, sus bienes, su tiempo, que la entregó para defender y para poder instaurar una democracia en el Estado. Y se logró en 1989 con una gran participación ciudadana, finalmente que ganara la oposición, que estuvo a punto de no reconocerse. Finalmente el PRI a nivel nacional y el presidente de la República a nivel nacional no tuvo más remedio, debido a la presión ciudadana, de reconocer el triunfo del licenciado Ernesto Rufo. Y como tú lo mencionaste al principio, en la introducción de tu programa, Baja California ha sido punta de lanza en la lucha por la democracia. Aquí se hizo la primera credencial electoral para votar, se hizo el primer listado nominal con fotografía, algo que me tocó a mí coordinar, que me invitaron el licenciado Rufo a la Secretaría General de Gobierno, me tocó coordinar todo este proceso de cambio democrático en el Estado, y logramos que pues, se tomara como base para la creación a nivel nacional del INE. Me tocó acompañar al licenciado Rufo a presentar la primera credencial con el presidente Carlos Salinas. No lo creían que fuera posible. Nos preguntaron cuánto nos costaba. En aquel entonces todo el proceso nos costaba $1, que era de 3 pesos. Así es. El tipo de cambio en aquel entonces. Y le preguntó al secretario de Gobernación cuánto nos cuesta la credencial federal que daba la comisión de la Secretaría de Gobernación, que era una credencial de cartón. Dice que salía en aquel entonces de 21 pesos. 21 pesos contra 3 pesos. 21 pesos contra 3 pesos. Entonces, le pegó una regañada y le dijo, a ver cómo le haces para que cueste igual, ¿verdad? Y entonces fue así como empezaron a aceptar a nivel nacional la creación del instituto, que en aquel entonces primero fue Instituto Federal Electoral, que luego después se transformó en INE. Pero efectivamente ha sido una lucha de muchísima gente, muy grande, por
establecer la democracia y poder tener las libertades amplias de participación ciudadana. Usted como gran conocedor del tema, ¿qué es lo que presenta este instituto, lo que significa para todas las personas que primeramente generan su voto y segundo, para todos esos partidos? Pues yo recuerdo que en aquel entonces había 1, 2 partidos, ¿verdad? Y con un gran desgaste todos los demás y realmente pues había una dictadura, ¿verdad? En donde ya sabíamos que el que salía por parte de esa propuesta del gobierno por 75 años, pues era el que iba a ganar. Entonces, ¿qué pasaba y qué es el elemento más significativo para la democracia en esta creación de este gran instituto que pues hoy por hoy usted va con la licencia, pues seguramente no se la van a admitir. Pero usted va con el INE, con la credencial del INE, y esa es una identificación fehaciente de su identidad. Entonces, ¿qué fue en lo más significativo para la ciudadanía y para la política en nuestro país? A mí me parece en lo personal que un aspecto es la confianza, generar la confianza. El Instituto Electoral se convierte en un árbitro en las competencias electorales. Entonces, se requiere confianza en los resultados finales, de respeto a la voluntad popular, ¿verdad? Sea quien sea. Ese es uno de los elementos esenciales de una democracia, el aceptar la voluntad de la gente y en este caso generar la confianza necesaria, darle certidumbre a la participación ciudadana, que vale la pena participar porque se respeta su voto, se respeta su voluntad y además el elemento adicional de este instrumento que sirve de identificación personal para todos los actos de nuestra vida pública, ¿no? Y de nuestra vida personal. Yo creo que ese es uno de los aspectos principales, la generación de la confianza en la certidumbre y la garantía de que se respeten los resultados, sea quien sea, ¿verdad? Provocar la alternancia. Así es. El reconocimiento de la diversidad de pensamientos, de la diversidad de oportunidades también y de participación, y entonces todo esto genera un elemento de confiabilidad, sobre todo, ¿no? para la participación en la creación y en el fortalecimiento de una democracia que nos permita ejercer plenamente nuestras libertades de todo completas, la libertad de creer, la libertad de movilidad, la libertad de pensar, la libertad de comunicarse, la libertad de expresar su pensamiento libremente sin que sea sancionado, etcétera, ¿no? Sí, pues recordamos que en muchas entidades, precisamente la gente que se oponía a este tipo de decisiones de parte del gobierno federal, de parte del legislativo principalmente, pues tenían una sanción que en muchas ocasiones pues consistía en cárcel para muchos de ellos, ¿no? Y yo recuerdo que me comentaban en diferentes entidades cómo es que muchos de los actores en contra de esa dictadura, pues cuando menos pasaban el día de las elecciones en la cárcel. ¿Pasó eso en Baja California? Sí, claro, cómo no, me consta a mí, cuando yo fui jefe estatal, me tocó varias veces ir a sacar de la cárcel a muchos de nuestros compañeros. No solamente fueron perseguidos, sino que inclusive fueron exilados también. Hubo gente que tuvo que huir a otros lugares, a Estados Unidos, ¿verdad? Sobre todo porque había una persecución terrible. Había también, desde luego, lo que provocan todas las dictaduras, una marginación de la gente, ¿no? La gente, digamos, que no pensaba como ellos, pues era marginada de las participaciones, de las actividades sociales, era perseguida. Yo tenía un despacho contable profesional y mis clientes,
difícilmente se quedaban conmigo porque eran perseguidos a través de auditorías, muy seguido, molestias en sus negocios, situaciones de corrupción, extorsiones, mordidas para poder operar, etcétera. Entonces, ha sido difícil el camino. Por eso es importantísimo, de veras, es importantísimo defender esta institución democrática que permite la participación democrática, la competencia, ¿verdad?, entre partidos, etcétera, para poder fortalecerlo y garantizar de tener una vida, pues, donde podamos desarrollarnos plenamente con oportunidades de desarrollo que digamos que que se propone la misma instituciones de gobierno, ¿no? Y que sean una garantía pues, de confiabilidad y sobre todo en el respeto a la voluntad popular, que es importantísimo, ¿verdad? Sin duda un tema de grandísimo, grandísimo valor para el desarrollo de una región como la que tenemos y de un país que ha sido pues ejemplo para muchos otros en este gran tema de la democracia y que pues tenemos hoy por hoy el riesgo de perderla. Y bien, Carlos Bonilla de Misión Rescate en México, ¿qué nos comentas al respecto? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que está pasando hoy por hoy? Y este famoso Plan B que nos tiene con gran preocupación y sobre todo en este tema en donde ya el INE pierde esa autoridad y ese tema tan importante que tiene que ver precisamente con la capacidad de sancionar. Sí, pues efectivamente, y es un gran honor escuchar, ¿no?, toda la experiencia vivida, ¿no?, muy de cerca aquí en Mexicali y en Baja California al ser pionero. Algo que quisiera complementar es que, pues, a partir de entonces, el resultado de todas estas batallas y luchas que se hicieron en torno a la constitución y la conformación del hoy Instituto Nacional Electoral, se ha logrado tener estas alternancias que comenta el señor Fortunato, se ha logrado tener la posibilidad de tener elecciones donde pues, la gente y los mismos partidos que actualmente están gobernando, pues han podido estar gobernando y han sido elecciones en paz, ¿no? Han sido elecciones en paz y yo creo que ese es un gran resultado de esto, ¿no? El hablar del plan B, sin duda, nos hace pensar que hubo un plan A, ¿no? Así es. Y este plan A se planteó el año pasado en un intento por modificar las reformas a la Constitución en temas electorales y precisamente a partir de ese plan A, pues varios ciudadanos de manera auténtica a nivel nacional pues lograron hacer un esfuerzo muy interesante y en muy poco tiempo. Nos ha permitido conocer a gente también que está comprometida en buscar que la democracia siga. En ese ambiente hemos sido protagonistas de la unidad y en este ser protagonistas de la unidad logramos el año pasado pues convocar y participar en cerca de 2.500 personas el año pasado pues en el evento que tuvimos, que fue un esfuerzo muy interesante. Pero bueno, se detiene la reforma y viene ahora el plan B, ¿no? Este plan B, pues sin duda es un esfuerzo para reformar las leyes secundarias que también intentan modificar lo que es y lo que han nombrado algunos el plan B como una regresión a los pleitos electorales, ¿no? Es una regresión a la violencia, es una regresión a perder esa posibilidad de tener un árbitro que tenga dientes para sancionar, como bien se dice, ¿no? Si tú tienes un árbitro vendido y a lo mejor pensando en algún partido de fútbol o algún juego, pues siempre genera conflicto, ¿no? Me ha tocado ver gente muy apasionada que en algún partido de cualquier deporte, pues le genera frustración cuando hay ciertos actos de que hay un árbitro vendido. Y sin duda el tema de la democracia en México, Benjamín, pues no puede ser así, ¿no? El tema de la democracia que nos tiene aquí en esta mesa,
pues nos invita a volver a manifestar nuestra inquietud, a volver a esforzarnos por pues, defender de la parte que nos toca como ciudadanos en esta siguiente concentración. Entonces, ¿qué opinión puedo dar yo al respecto? Esto de quitarle los elementos necesarios para que una institución democrática como lo es el INE pueda vivir, quitarle estos elementos, sin duda es un gran riesgo. Y pues yo creo que es importante que defendamos lo que ya existe al momento de ahorita, ¿no? De lo que ya es en la institución, y que haya una innovación en de mejora, pero en un futuro, ¿verdad? No quitar los elementos para que viva. Pues. Entonces, yo creo que va por ahí el tema y es algo que nos está causando, pensando en el pasado, nos está causando cierta preocupación y ocupación, queremos ocuparnos. En lo particular tuve oportunidad de ser insaculado, ¿no? por el INE en una elección presidencial y pues pude ser funcionario de casilla. Y en otra elección tuve la oportunidad de ser observador electoral. En otra ocasión tuvimos oportunidad de conformar un partido político también aquí local. Entonces, digamos que este instituto sí funciona. Sí funciona. No, pues sin duda un tema importantísimo para lo que es la democracia y sobre todo para el futuro de nuestro país. Vamos a pasar un video para regresar precisamente con Carlos Gallego de Poder Ciudadano para que nos platique sobre esta marcha que vamos a llevar a cabo este próximo domingo 26 de febrero en ese lugar que usted conoce donde están los tres poderes. Regresamos en unos minutos. El próximo día 26 de febrero, ven al Zócalo. Es muy importante. Si no vienes hoy, ¿qué puedes? Quizá mañana no puedas hacerlo más. Por eso ven. Es muy importante que vengas. El plan A era matar al INE. El B, destazarlo. El C, robarse tu voto. Y el D es instalar una dictadura. Lo que Morena aprobó va contra la Constitución y más. Va contra tu derecho a votar, a informarte, a ser libre. ¿No me crees? Con lo que aprobaron, no habrá credenciales de elector suficientes, ni padrón confiable, ni capacitación para integrantes de casilla. No habrá resultados el mismo día de la elección, ni custodia imparcial de paquetes electorales. No se podrá garantizar la participación paritaria de las mujeres. Como está hoy la ley, hay un gran riesgo de que la elección presidencial del 24 se anule. Por eso el 26, ven. Ya sé que es domingo y tienes cosas que hacer, pero ven, es muy importante que vengas. Vamos a exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que proteja la democracia, que haga valer la Constitución. Pero nosotros tenemos que ejercer nuestra libertad, porque la libertad que no se usa se extingue. Ven, sin rencor, pero sin miedo, sin violencia, pero con absoluta determinación. Hay que defender a la democracia como se defiende lo que no se quiere perder. Este 26 de febrero, ven, para pintar de rosa el Zócalo, para despertar a otros, para que los abusadores sepan que son minoría y que no podrán con nosotros, para gritar todas y todos juntos, mi voto no se toca. Y pues regresamos en este gran tema que tiene que ver mucho con la democracia y la participación ciudadana. Usted sabe, Metrópolis, vamos por el tema y el fomento de la polidiversidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no haya un solo partido hegemónico y que sobre todo que en nuestro país, como en muchos otros, haya democracia,
y cada vez más fuerte, con mayor solidez. Bien, yo quiero pasar la voz a Carlos Gallego de Poder Ciudadano para que nos platique sobre esta manifestación, esta concentración que va a tener a cabo este 26 de febrero, pero sobre todo este gran tema que tiene que ver con la participación de los ciudadanos en nuestra democracia. Gracias. Antes que nada, quiero remarcar que si antes estábamos preocupados por este plan B, después de oír aquí las historias, debemos estar totalmente aterrados, porque es precisamente a donde nos quiere regresar con estas leyes secundarias. Estaba hablando de que no los dejaban entrar a las casillas porque se registraban un día antes. Ahorita lo quieren precisamente hacer eso. Ahorita son 13 días para que los funcionarios de casilla se registren y puedes cambiarlos 4 días antes. El plan B dice son 3 días y lo puedes cambiar un día antes, exactamente igual que en aquellos tiempos. Ahorita pues los funcionarios del INE y su servicio personal capacitado de carrera son los que llevan las urnas al centro de cómputo, el del escrutinio final. Ahora, sin este personal ahí, ¿quién la va a llevar? Muy probablemente el ejército o los siervos de la nación o alguien que de veras sea dependiente del gobierno. Se quita el piso parejo como estaba en aquellos tiempos. O sea, todo, si vas parte por parte, de veras es impresionante las similitudes a donde podemos regresar. Por eso les pedimos a la ciudadanía, no se dejen llevar por la retórica que muchos nos quieren decir. Es muy mezquino y simplista ver al INE en pesos y centavos. Valorar ese gran tesoro que tenemos los mexicanos no tiene precio. Es una gran inversión. Hay que verlo como una inversión a nuestra democracia, a nuestras libertades, a nuestra paz social, al futuro de nuestros hijos. Es por eso que ahora más que nunca les hago la invitación a todos los mexicalenses que se sumen, que nos aglomeremos en la Plaza de los Tres Poderes para hacer valer nuestra voz, nuestros derechos y exigirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque a esa dependemos ahorita. El plan B ya está en marcha. Dependemos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo dé para atrás, que acepte las impugnaciones y deseche de una vez por todas este plan B. Hay que recordar que son 11 magistrados y con 4 pasan. Y los están presionando, los están extorsionando. Muchos tienen lealtades porque fueron puestos por el presidente. Ahí debemos estar. Y ahí vamos a estar en la plaza, y vamos a estar en sus casas, y vamos a estar en sus baños, y vamos a estar en sus sueños, porque no podemos permitir que este plan B prosiga y sea una regresión a los tiempos que acabamos de escuchar. Mexicalenses, el domingo 26 a las 11 de la mañana, convoquen a todos sus amigos, lleven a sus hijos, empiecen a inculcarles esta participación cívica tan importante y vamos a ser los bajacalifornianos una vez más ejemplos en el país como ya lo hemos sido siempre. Muchas gracias. Bien, un comentario de la señora Adriana. Dice, ¿en dónde sería el punto de la marcha? Es lo que comenta. Pregunta, ¿dónde se va a hacer? No es marcha, es manifestación. Es manifestación. Va a ser exactamente entre el Poder Judicial y las oficinas de gobierno del Estado. ¿Esto es en la Plaza de los Tres Poderes? En la Plaza de los Tres Poderes, exactamente. Okay. El estrado va a estar abajo de la escultura. De la escultura. Perfecto, entonces estamos hablando del centro cívico, precisamente enfrente del Poder Judicial, Legislativo y el... Así es, por eso se hizo ahí, como ejecutivo. Simbólicamente estar enfrente del Poder Judicial, diciéndoles aquí estamos todos los mexicanos. En el Zócalo, precisamente se hace en el Zócalo, porque ahí está el Poder Judicial y en cada ciudad estamos tratando de hacerlo lo más pegado al Poder Judicial para que no salgan con que no nos escucharon. No, pues muy importante esto que esta invitación por parte de Poder Ciudadano y también por parte de Misión Rescate México en lo que es la democracia en nuestro país. Y damos las gracias a todos ustedes y sobre todo por dedicar su tiempo gratuitamente
a esta gran causa que tiene que ver con la democracia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias a ti, Benjamín, nuevamente. Y gracias a todos ustedes. Nos vemos el domingo nuevamente, no me canso de repetirlo, a las 11 de la mañana en la Plaza de los Tres Poderes. Bien, pues nos despedimos de su programa Metrópolis con este gran tema, en donde mi voto no se toca. ¿Y el de usted? Participe. Nos vemos la próxima semana aquí en Metrópolis. Presente y futuro con participación ciudadana. Hasta la próxima semana. Muy bien. Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza.